Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos están escuchando en esta tarde. Deseo que el Señor les bendiga en todo a cada uno de ustedes. Antes de referir la escritura que tengo aquí para tomarla como base, vamos a hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti, Señor, en esta hora, Señor, para darte gracias por todos los beneficios que recibo de ti día a día sin merecerlos, porque como dijera en sus muchos dichos el salmista David, cada día nos colmas de beneficios. Y así es. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que me das de estar llegando a los hogares de mis hermanos, las personas también que nos escuchan, que nos están mirando. Señor, yo te pido por cada uno de ellos que tú bendigas los corazones de cada uno. Pon en mí palabras, Señor, que seas tú el que hable al corazón. Señor, unge mis labios y unge los oídos de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Voy a seguir leyendo la escritura que referíamos la ocasión anterior. Capítulo 8 de Juan, el capítulo 8, el verso 32 y hasta el verso 36. Dice, más bien vamos a leer desde el verso 31 hasta el 36. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se fija usted? El Señor Jesús, una de las cosas muy importantes que ya en otras ocasiones la he referido, es esta, de mirar, conocer, saber, entender. Cuando el Señor inició su ministerio con sus discípulos, cuando llamó a sus discípulos, miren, cuando vamos allí al capítulo 16 del Evangelio narrado por Mateo, les preguntó el Señor a sus discípulos, dice el verso 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: y vosotros, o sea, y ustedes, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Y luego mire usted el verso 20, que es el verso por el cual los traje, ¿verdad?, aquí a esta porción. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se fija? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, el Señor tenía sus razones para decirles esto, porque imagínese usted, como dijo el apóstol, ¿verdad? Cuando el apóstol escribe su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, cuando habla de la sabiduría, dice que si aquellos hombres del tiempo del Señor hubieran tenido la sabiduría, hubieran conocido al Señor, nunca lo hubieran crucificado. Pero, ¿y qué hubiera pasado con nosotros? No tuviéramos la oportunidad que estamos teniendo. Ahora, desde que nos entregamos al Señor, cada quien de los que ya estamos sirviéndole al Señor, Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos puso la fe y cuántas cosas. Pero el punto está que si no lo hubieran crucificado, nunca hubiéramos tenido la salvación, la oportunidad de salvación, si no lo hubieran crucificado. Entonces, para realizar su ministerio, el Señor tuvo de esconder su identidad. Los discípulos del Señor obedecieron al Señor de no dar a conocer a las gentes quién era realmente el Señor. Porque como dijo el apóstol, que si hubieran conocido al Señor, nunca lo hubieran crucificado. Fíjese usted, hay cuántas cosas, cuántos detallitos que tenemos que mirar, que tener en mente, pero ahorita estamos refiriendo a que es importante tenerlo en mente. ¿Para qué? Para que entendamos las Escrituras que hay que entender. Entonces, ya teniendo, ¿verdad?, esta parte en nuestra mente, entonces vamos entendiendo las cosas como son. El Señor guardó su identidad, encubrió su identidad para desarrollar su ministerio. Y luego, ¿qué otra cosa más? Estábamos refiriendo, ¿verdad?, las palabras del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ahora, aquellos, dice que eran discípulos del Señor, capítulo 8, el verso 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjese la reacción que tuvieron. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Ahora, fíjense, aquellos no entendían todavía, estaban oyendo quién era Jesús, estaban oyéndolo, pero era el principio. Entonces no lo conocían, comenzaron a tratarlo. Entonces, y estoy diciendo esto porque conocer la verdad encierra también, pues, conocer al Señor, porque el Señor dice en el capítulo 14 de este mismo libro, libro que narra Juan, en donde narra Juan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
Mire, dice el capítulo 14, cité el verso, dice el verso 4, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, esa palabra, yo soy, es una palabra que encierra muchas cosas. Porque si nos vamos hasta allá, hasta cuando Moisés le dijo al Señor, dime tu nombre. Y el Señor le dice, diles que yo soy, te ha enviado. Y ahí estaba ya el Señor hecho carne. Y ahora le dice, yo soy el camino, pero no más el camino, y la verdad, y no nomás la verdad, y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se fija? Entonces, para ir al Padre, tenemos que venir al Señor. Y entonces es la forma que nosotros vamos a conocer al Señor. Y lo estamos conociendo, pero todavía no podemos decir que lo conocemos plenamente, porque dice en la primera de Juan, la primera carta de Juan, mire usted, dice estas palabras. Primera de Juan, el capítulo 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjese cómo dice. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que ya nos entregamos a Él. Que ya nos entregamos y le estamos sirviendo a Él. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y luego dice esta recomendación el apóstol, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. ¿Se fija? Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Ahora, hablando de la purificación, no la podemos efectuar, no la podemos llevar nosotros mismos. No la podemos llevar a la práctica nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos purifique. Dice el apóstol Pablo, hablando de esto, cuando escribe su segunda carta a los Corintios. A ver si no, el capítulo 7 dice la segunda de Corintios. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos, que es un sinónimo de purificación. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Se fija? Y ahora, en el Evangelio que estábamos leyendo, la narración del Evangelio del Señor Jesucristo, Juan, capítulo 17. Fíjese lo que nos dice el capítulo 17 de Juan. Dice estas palabras muy importantes para llevar a cabo lo que el Señor demanda de nosotros. Dice el verso 15 del capítulo 17 del Evangelio narrado por Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Y luego mire usted, el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La santificación es un sinónimo de la palabra purificación. Pero como lo hemos dicho muchas veces, nosotros no podemos llevar a cabo eso de sí mismos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y mire cómo dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y luego, ¿qué decíamos? En el capítulo 8, verso 32, ¿qué dijo el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué? Jesucristo personifica la verdad. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Entonces, para que ese verso que el Señor dijo sea una realidad en nuestras vidas, pues tenemos que conocer al Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Otro de los medios es la comunicación con Él, la oración. Se dice de una anciana que tenía con ella viviendo, ¿verdad?, a una nieta, la estaba criando, y la nietecita miraba a su abuelita, que todas las noches, que en el día hacía un tiempo de oración, que en las noches, pues no se diga, se encomendaba, le daba gracias al Señor, y la nietecita estaba mirándola, hasta que un día no se aguantó y le dijo, abuelita, bueno, ¿y tú por qué oras tanto? Le dijo la abuelita, mira, hijita, no sabemos lo que venga adelante. No lo sabemos. ¿Qué vaya a hacer con el tiempo? Si algo drástico venga más adelante. Y yo quiero comunicarme, estar en comunicación con mi Señor, con mi Dios. ¿Para qué? Para que me conozca. Cuando yo llega una necesidad imperativa en mi vida, oiga, que necesite la ayuda de mi Señor, ya el Señor va a conocer quién soy yo. Aunque por otro lado sabemos que el Señor no necesita, ¿verdad?, eso, sino que, bueno, eso que la abuelita dijo fue algo inspirado, ¿verdad?, para que la niña entendiera. Porque Dios nos conoce, pero ¿y nosotros? Nosotros no podemos decir que ya lo conocemos todo. Lo estamos conociendo. Muchos de los que hemos venido lo estamos conociendo, tenemos tiempo. Hablando de eso, viene a mi memoria la ocasión cuando el Señor llamó a sus discípulos, y paréceme que es en Mateo 8, en donde da razón el evangelista Mateo de esa ocasión cuando iban con el Señor. Sus discípulos iban con el Señor. Dice que estaba el Señor dormido en un cabezal, en el barco, ¿verdad? Y algunos predicadores han dicho que es posible que el Señor no estuviera dormido, sino que se estuviera haciendo para mirar, a ver qué hacían sus discípulos, ¿verdad? Testearlos, pasarlos por un test, a ver qué hacían. Pero, bueno, la Biblia dice el verso 23 de este capítulo 8, y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron, y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía.
Y llegando sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Fíjese, se maravillaron los discípulos del Señor viendo al Señor cómo se levantó, los amonestó, hombres de poca fe los llamó. Y luego dice que habló, ¿verdad? Reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Era el principio de su caminar con el Señor, ¿verdad? No conocían al Señor plenamente. Pero ya, oiga, en el caminar los fueron conociendo, que no se trataba de un hombre común, sino que terminaron entendiendo que no nomás era el Hijo de Dios, sino el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, ¿qué nos dijo? Le leí lo que nos dice Juan en su primera carta. Vuelvo a releerlos otra vez, a releerles esa porción. La primera carta de Juan, el capítulo 3, dice estas palabras. El capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él, no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fíjese. Allí él se estaba encubriendo el Señor cuando anduvo con sus discípulos. Se fue manifestando a ellos, lo empezaron a conocer, así como nosotros ahora, los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, a través de su palabra, por medio de su palabra, lo empezamos a conocer y lo seguimos. Nuestro conocimiento sigue creciendo cada día en nosotros. Pero todavía nos falta. Cuando lleguemos a Él, cuando nos juntemos con Él, vamos a verlo cara a cara como Él es. Y luego dice el apóstol: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. ¿Se fija? Así debe de ser. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿verdad? Porque nos ha tocado vivir en un tiempo sumamente difícil, terrible, y cada día se va a poner más terrible, más ¿cómo se dice? Pues sí, más terrible, más peligroso, ¿verdad? Pero acuérdense, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Estamos viviendo en el último tiempo, y el tiempo que ahorita estamos viviendo debemos de hacerlo un tiempo de preparación, porque es el Señor el que nos está dando la oportunidad. ¿Para qué? Para prepararnos lo mejor que se pueda para confrontar las situaciones que vengan contrarias a nuestra vida adelante, ¿verdad? Y llegar a ese día maravilloso que el Señor tiene, ¿verdad?, para venir, ¿verdad? Porque Él prometió volver otra vez a este mundo y lo habrá de cumplir.
Yo creo que lo va a cumplir, ¿verdad? Y yo quiero estar en ese día maravilloso, cuando ese cielo que ahora nos cubra, se abra, ¿verdad? Ese cielo que ahora nos cubre se abra para darle paso al Rey de Reyes. Yo quiero estar allí con esa multitud que habrá de resucitar, y algunos que van a estar en vida cuando Él venga, porque así dicen las Escrituras. Los que se fueron siéndole fieles al Señor, ese día que el Señor venga, van a resucitar, porque así lo dice la palabra. El apóstol, lo hemos referido, las palabras del apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a la iglesia de Tesalónica. Le dice, a ver, déjenme ver, Tesalonicenses, capítulo 4, la primera de la Tesalonicenses. Vamos a ver aquí, en el capítulo 4, el verso 13, dice la Escritura: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Y luego dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? Primero que los que no tienen esperanza. Porque aquí, cuando leemos el verso 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hace dos clasificaciones el apóstol: ¿quiénes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza? Entonces dice que luego nosotros, el verso 17 dice: los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ahora los que resuciten, seremos arrebatados en las nubes a recibir. Esa palabra es muy importante considerar en su significativo: a recibir al Señor en el aire. Lo vamos a ir a encontrar, en otras palabras, y así estaremos siempre con el Señor, como ya unidos para siempre. Una boda no de 7 años, no, sino que ya unidos, porque la boda significa la presencia corporal del Señor, y eso es lo que va a suceder cuando ese cielo que ahora nos cubre se abra. Oiga, ya estando con el Señor, vamos a mirarlo cara a cara como Él es. Y dice el texto, ¿verdad? Ya lo decíamos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así también como Él es limpio. Entonces, el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego el capítulo 14 del mismo libro de Juan, dice el Señor, le dice a Tomás, ¿o a quién fue el que le dijo? ¿A Tomás? A ver, vamos a mirar. Juan, el Evangelio narrado por Juan, el capítulo 14. Dice: no sabemos el camino. ¿Cómo dices tú?
le dijo este discípulo al Señor: no sabemos el camino, ¿cómo podremos saber a dónde vas? Era Tomás. El verso 5 dice, el capítulo 14, verso 5, dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se fijan? Entonces, para ir al Padre tenemos que ir con Él. ¿Quién es el Padre? El Padre no es una persona. El Padre, cuando la Biblia se refiere al Padre, se refiere a ese Espíritu eterno, único, que nadie le ha visto jamás. ¿Por qué? Porque es Espíritu, no es persona. La Biblia lo llama, ¿verdad? Se convierte en Padre cuando hace al Señor Jesucristo, que es el principio de la creación de Dios, el cuerpo del Señor Jesús, y luego lo llena de su esencia divina. Por eso Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Se fija cómo el Señor trabaja? Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ahora, hablando por otra forma, de otra manera, la verdad no es nomás un tema doctrinal, sino que la verdad la compone diferentes temas doctrinales. A veces se dice, bueno, pues va conociendo la verdad, ya entiende esto, ya tiene parte de la verdad, pero le falta todavía otras cosas, que entienda otras cosas. Porque la verdad, como dije, la componen los diferentes temas doctrinales. Y la doctrina en sí es algo importante. Fíjense, cuando Pedro escribe su carta, su segunda carta, a ver si estamos allí, segunda de Pedro, la última, el capítulo 3, dice estas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el verso 15: y tener por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismo. Fíjese, ahí refiere lo negativo. Pero cuando vamos al verso 17, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigas de vuestra firmeza, mas creced. Ahí está el verso 18, mas creced, y termina la palabra, no dice crecer, dice creced. Que todas las palabras que encontramos terminadas en D, ese término quiere decir que es continuo, que no es nomás una vez. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, al Señor Jesucristo, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Se fija? Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la verdad y la vida, ¿verdad?
Jesucristo es la verdad y la vida. Entonces, cuando Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, entonces se refiere a Él, porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo podemos conocerlo? Por medio de su palabra, leyendo su palabra, pidiéndole al Señor entendimiento de su palabra. Y luego, oiga, porque la oración es el canal que nos comunica con el Señor. Y como sus hijos debemos de estar siempre en comunicación con Él. Que nos ayude, que nos guarde, que nos cuide de todo mal. Tenemos que hacer la oración de corazón. Hemos referido, hablando de la oración, que hay una oración conjunta, pero hay otra oración que no debe de ser conjunta. Una oración, establecer una oración, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Íntima, en donde le podemos decir todo a nuestro Dios, en esa oración íntima, que es necesaria que la establezcamos y que no la dejemos, ¿verdad? Porque hay necesidad mayormente en el tiempo en que estamos viviendo. Necesitamos establecer en nuestra vida esa oración íntima con el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda todo eso. ¿Para qué? Porque eso nos ayuda para crecer como el Señor quiere que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que el apóstol aconseja. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús es la verdad. Y el conjunto de su doctrina, de su palabra, es la otra parte también, como decir, la verdad. La verdad personificada es Jesucristo. Y a Él lo podemos conocer, como ya dijimos, por medio de su palabra. Debemos de conocerlo, de irlo conociendo. Y luego después crecer en ese conocimiento continuamente y a través de la oración, ¿verdad? Comunicarnos con Él para que Él nos llene de su unción, de su poder, de su manifestación. Así es de que, pues bueno, hasta aquí vamos a llegar esta ocasión. Dios les bendiga a todos ustedes que nos escucharon. Si hay alguno de ustedes que en un tiempo sirvió al Señor, se entregó al Señor y por lo que haya sucedido se apartó, acuérdese, si me está escuchando, no soy yo, es el Señor el que le está estimulando a usted para que regrese al camino del Señor. Busque al Señor una vez más, conéctese con el Señor para que cuando ese cielo se abra, usted también vaya allí. No olvide, no oiga la voz del Señor, obedezca al Señor. Ahora usted que lo ha oído el Evangelio y no se ha entregado, entréguese antes de que sea tarde. Y los que ya estamos en el Señor, oiga, que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Dios les bendiga.